Le damos la oración y la exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que Dios me le bendiga a cada uno, nombre por nombre. Agradecemos al Dios Todopoderoso, hermano, por darnos este día tan maravilloso, hermano. Dice la palabra que cada día son nuevas misericordia, y el poder nosotros respirar en este día es grande la misericordia del Señor. Amén. Así pueden pasar los niños, los jóvenes y nosotros los adultos. Nos quedamos en este lugar para poder recibir lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vayamos a 1 Samuel capítulo 16 y capítulo 17. Gloria al Señor. 1 Samuel capítulo 16 y capítulo 17. Recuerden que estamos estudiando respecto a la soberanía de Dios, o la soberanía divina, ¿verdad? Del reino de nuestro Señor Jesucristo, del reino unido. Gloria al Señor. Vamos a ver que nos habla el Señor en esta hora a través de la palabra. Gloria al Señor. Tenemos un privilegio grande nosotros, hermanos, que tenemos las Sagradas Escrituras en la mano. Antes no todos tenían la Biblia, ¿verdad? Existían los pergaminos, los papiros, no era como ahora, que ahora tenemos los 66 libros en un solo libro, hermano. Tenemos una bendición grande. Y ahora no cualquiera nos va a engañar. Si alguien lo engaña es porque usted es falto de lector, porque en la palabra ahí está la verdad, ¿verdad? La palabra es la verdad es la palabra. Vamos a ir, 1 Samuel capítulo 16, versículo 19. Después vamos a leer capítulo 17, versículo 45 en adelante. Ahorita vamos a leer el versículo 19. Estos ciertos versículos, los 3 versículos nada más, lo tenemos. Y la palabra del Señor, como es santa, le damos lectura bajo de los 3 grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Vayamos al capítulo 17, versículo 45 en adelante. Dice el versículo 45: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mano, y te venceré, sacaré la cabeza, y daré hoy un puesto de los a las aves de los cielos, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Voy a leer el 47 y usted lee el 49 después. Dice el 47: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os ha entregado en nuestras manos. 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró por la honda, e hirió al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Todos juntos el 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos honra y gloria y te pedimos, oh Dios, que nos hables a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que me uses, oh Dios, úsame para honra y gloria de tu nombre.
Ayúdanos, oh Dios, a entender tu palabra. Revela lo oculto de tu palabra. Revélame en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos y te lo rogamos, y a ti te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Denle fuerte al Señor. Denle fuerte a su lugar en esta hora. Gloria al Señor. Vamos a hablar respecto a la unción que expulsa a los demonios y vence a gigantes. La unción que expulsa a los demonios y vence a los gigantes. Es bonito, hermano, ver maravillas de Dios. Todos, ¿verdad?, quisieran, hermano, tener un poderío de parte del Señor y ver cómo los enfermos se sanan, cómo los demonios huyen, ¿verdad?, a la unción del poder de la palabra, del poder que Dios le ha delegado a la iglesia, ¿verdad? Es decir, a cada uno de nosotros que somos los hijos de Dios. Una de las cosas en esta enseñanza, hermano, que resalta, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es la vida de David. Vamos a ir hablando de lo que es la vida de David. Ya anteriormente nos ha venido hablando el Señor respecto, hermano, el rey de Saúl, ¿verdad?, que fue desechado. Pero sin embargo, llegamos en estos capítulos, aunque el capítulo 16 habla de Saúl, pero luego pasa al capítulo, hermano, 17, hablando respecto a David, cómo mata al Goliat, o el llamado de David. Pero resalta un punto importante, hermano, respecto a lo que es la alabanza o la música. La música, hermano, es bastante importante. Sabemos que en un culto, o en la casa del Señor, o en un culto que nosotros hagamos, todo es importante, ¿verdad? La alabanza es importante porque se mueve el poder del Señor y el Señor ministra, ¿verdad? Y hemos visto hombres como Pablo y Sila, que a través de la alabanza Dios hizo cosas grandes, ¿verdad? El libro de los Hechos, uno de los versículos que resaltan de la vida de ellos, cómo las cadenas fueran rotas con solo de alabar, hermano. Entonces, eso resalta bastante lo que es la música. La música, hermano, que viéndolo en un sentido físico, la música tiene un poder terrible. La música tiene un poder terrible. Por eso usted y yo no podemos oír cualquier música. Número uno. Número dos, nosotros no podemos, hermano, cantar cualquier música, ¿verdad? Cuando digo música, hablo en el sentido, nosotros ya como cristianos, no podemos, incluso hasta debemos de seleccionar cuál alabanza oír o qué alabanza cantar. Aunque en lo secular vemos el cierto poderío que tiene, hermano, la música. Fíjese que yo analizaba un punto respecto a lo que es la música. Cierto personaje nos comentó, hermano, de diferentes lugares, comentó de que tuvo un problema familiar. Y usted y yo que venimos del mundo, hermanos, sabemos que cuando algo sucede en nuestras vidas familiares, matrimoniales, un problema o algo, el hombre siempre atiende a refugiarse en algo, ¿verdad? Número uno, a veces la mujer se refugia en el hombre a la mujer. Número dos, el hombre o la mujer se refugia, hermano, en los vicios, en el alcohol o la droga, según haya un refugio para ellos. Y número tres, el ser humano en general, como hombre, como mujer, se refugia en la música. ¿Por qué? Porque la música, hermano, secular, en sí tiene un poder tan terrible, hermano, diabólica a la misma vez, ¿verdad? Hablando de la música secular, tiene un trabajo terrible, hermano. ¿Sabe por qué, hermano?
Porque la música, el enemigo, él era el mejor cantor, el querubín protector, ¿verdad? Llamado Lucifer, que se conoce como Satanás. Él era uno de los que producía música. Entonces, él es el que se apodera del mundo. Y al apoderarse del mundo, hermano, una de las herramientas o las estrategias que él usa es la música en el mundo. Fíjese que ese personaje o ciertos personajes me han dicho, y yo lo he oír, yo lo voy para ellos y dice, mire, es que tuve problemas y yo me refugié en la música y la música me llevaba a tomar decisiones que yo no quería. Por ejemplo, yo nunca había tomado licor y al oír la música del recuerdo me llevó al pasado y me llevaba a hacer cosas que yo no quería. Y decía esa persona, yo me iba hundiendo poco a poco y ya no hallaba qué hacer. Entonces, me gustó el consejo que una hermana le dijo a esta persona, le dijo, te voy a dar un consejo, de ver de oír música mundana, oye alabanzas. Y fíjese, hermano, que la persona dice, de veras, no había pensado de esa forma. Y entonces comenzó a oír, hermano, a oír alabanza, y la alabanza lo fue sacando de ese hoyo donde se iba acumulando más y más. O sea, la alabanza en pocas palabras le ayudó a salir de ese agujero donde iba cayendo este ser humano. Entonces, cuando nosotros vemos la vida de Saúl y la vida de David, que Dios usó a estos dos hombres, hay una gran diferencia. Veníamos hablando de las enseñanzas anteriores, y eso es un punto importante, hermano, que debemos de entender nosotros, que cuando nosotros fallamos, porque todos fallamos, aquí no me venga usted a decir, no, usted no falla. El pastor que me diga que no falla es un mentiroso. No lo digo yo, lo dice la palabra, porque el que diga que no ha fallado le hacemos mentiroso al Señor. Ahora, no le estoy mandando ni le estoy dando licencia a usted para que le falle al Señor deliberadamente. No, si fallamos es porque en realidad hubo un tropiezo en nuestra vida y no pudimos, ¿verdad?, exaltar eso, sino que fue una ocasión, quizás caímos por ciertas razones, pero el punto es, hermano, que cuando nosotros vayamos, ¿qué hacemos? Nos reconciliamos con el Señor, pedimos perdón al Señor y continuamos en el camino del Señor. El Saúl, ese fue el error de él. Y lo hablábamos anteriormente, pero solamente quiero tocarlo por encima para entrar en lleno, porque queremos que Saúl falló, pero según leemos la palabra, nunca se arrepintió de sus errores. Deber de arrepentirse, mejor iba apartándose más y más de Dios. Oiga esto tan poderoso que yo encontraba en la palabra. Eso es lo que me gusta de la palabra, hermano. Yo no sé usted cómo ve la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Y como ella es viva, cada vez que usted la lee, le da vida. Y haya algo nuevo. Yo siempre, no hay días que yo no lea la palabra y que no haya algo nuevo, hermano. Fíjense que hablando, voy a hacer un paréntesis, hablando de eso, de que cada día Dios da cosas nuevas en su palabra. Viene a mi mente, voy a salir un poquito, solo quiero darle ese testimonio, de unos países lejanos. Dice que hubo una persecución, hermano, que andaban buscando a los cristianos. Y de eso de repente, hermano, hallaron a unos cristianos en unas catacumbas, en unas cuevas, y así era la vida de ellos en aquel entonces, hermano. Imagínense, para hacerle culto a Jehová se escondían en las cuevas. Y ahora en aire libre y usted no quiere venir a adorar a Dios. Imagínense el tiempo, hermano. Ellos daban todo por hacerle culto a Jehová. Entonces, la única forma de ellos hacerle culto era en escondida en las catacumbas, en las cuevas. Pero de repente encontraron el grupo, hermano, no recuerdo si al lado de Corea, por lado de allá, hermano,
no recuerdo, no quiero mencionar nombres, solamente sé, hermano, de que se les encontraron a ellos y al encontrarlos, había uno de ellos que tenía, hermano, no toda la Biblia, tenía nada más un párrafo de la Biblia. Que bueno, la Biblia la habían quemado, era prohibido que tuvieran Biblia. ¿Sabe, hermano, que hay naciones que es prohibido tener Biblias? Por eso uno de los hombres cristianos murieron porque ellos transportaron Biblias a otras naciones. Sin que se dieran cuenta la nación, metieron Biblias, aunque después le quitaron la vida hasta ellos. Imagine hasta dónde, hermano, el amor del cristiano para que los del mundo sean libres. Es decir, libres de la esclavitud que ellos tenían. En ese caso dice la palabra que dice la historia que cuando los hallaron, le quitaron lo único que tenía, y cuenta el relato, hermano, que cuando le quitaron lo único que tenía, se lo jalaron, y un predicador quedó nada más con un pedacito nada más en su mano. Y ese pedacito lo alzó, hermano, y se lo metió para que nadie lo hallara. Y ese pedacito, hermano, no tenía, pero no era ni un versículo completo. Era parte del versículo, porque era muy pequeño lo que él arrancó. Pero él cuenta la historia, él mismo contaba la historia, dice que con ese pedacito, hermano, de ese versículo, pasó años y años predicando la palabra sin repetir un sermón. Qué poder es la palabra, hermano. Ahí nos damos cuenta que la palabra es vida. Ahí nos damos cuenta que cuando imagínense con un pedacito así, y miren nosotros. Sí, amén. Hermano, discúlpeme, no hay que predicar. 66 libros y no hay que predicar. Qué terrible somos nosotros. Yo analizaba eso, hermano. Esa historia la oí, hermano, de los días que yo me convertí al evangelio hace como unos 22 años. Y digo yo, wow, qué poder en la palabra. Con un pedacito que ni era ni en el versículo completo, predicaba y nunca dio un mensaje repetido. Ahí me di cuenta que la palabra tiene poder. Que la palabra es viva, hermano. Entonces, en esta ocasión, hermano, leyendo la palabra, viendo la vida del rey Saúl, que falló, pero que no se arrepintió, encontraba un dato muy importante, que es muy importante para cada uno de nosotros atesorar esta palabra. El error del ser humano es fallar y no reconocer. El error no es fallar. El error es no reconocer que ha fallado. Porque fallar, todos fallamos. Ese no es un error. El error es que usted no reconozca que ha fallado. Y ese fue el problema de Saúl. No reconoció que había fallado. Entonces agarre esto que el Señor me daba. Que cuando una persona no reconoce que ha fallado, automáticamente se va apartando y alejando más de Dios. Y deber de hacer lo que antes hacía, que adoraba a Dios, que predicaba a Dios, que cantaba a Dios, que se congregaba para Dios, que hacía las cosas para Dios, ya no las hacía, sino que se iba alejando más y más. Y oiga esto poderoso que encontraba en la palabra. Cuando eso sucede en nuestra vida actual, ¿sabe qué pasa? Un demonio se apodera de nosotros. Aunque me digan, no, yo soy cristiano, mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Porque Saúl decía que él era un hijo de Dios. Pero cuando vemos la palabra, en él había un demonio que solamente el arpa que David tocaba lo hacía tener descanso y paz. Terrible, hermano. Yo cuando leía eso digo, wow, Señor, guárdame no resbalar mis pies. Sí, amén. Y a veces ignoramos eso. Es por ejemplo, y eso lo hemos repetido, la gente que juega en el evangelio, que hoy se reconcilia, mañana cae, pasado mañana se reconcilia, la otra semana cae, está jugando.
¿Y sabe qué es lo que está haciendo? Más demonios se les está metiendo. Más demonios se le mete a la palabra. No lo digo porque lo quiero decir, lo digo porque la palabra lo dice. Y la palabra no miente. La palabra es eficaz. Entonces, esta es una advertencia para nosotros, para que nos afirmemos en el Evangelio. Ya no juguemos. Ya hoy estamos dentro del Evangelio. Sometámonos, hermanos. Venga lo que venga. Y si llegáramos a caer de la gracia del Señor, levantarnos en el momento y pedirle perdón al Señor y seguir hacia adelante. Imagínense hasta dónde. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo, hermano? Que ya cuando ese espíritu maligno está en la persona, deber de acercarse a Dios o de buscar de Dios lo lleva a alejarse y a buscar cosas que a Dios no le agrada. Como por ejemplo el que, pastor, como por ejemplo ir a lugares donde se lee la carta, la mano. Es decir, donde se hacen trabajos de brujerías. Eso es lo que hizo Saúl. ¿Usted cree que un cristiano va a buscar un lugar donde se hace brujería? Increíble, pero hay cristianos que visitan esas basuras. Increíble, que yo no, hasta vergüenza debería decir, ¿verdad?, que hay cristianos así, pero lo hay. Porque hay que ser realistas. No podemos tapar el sol con un dedo ni con una mano. Es la realidad. Hay gente que visita esos lugares. Pero ¿sabe qué es lo que nos dice la palabra? Cuando leemos este capítulo 16 y 17, no sé usted si fue atento a la palabra. Dice que ese espíritu malo que tenía Saúl, Jehová se lo puso. Ese es lo maduro. Oiga, hermano, Jehová se lo puso. Es que mire, hermano, Jehová, o mejor dicho, el enemigo, nunca hace nada sin el permiso de Jehová. Entonces Jehová, al ver, Dios, Jesucristo, al ver que usted y yo no queremos nada con él, entonces dice el Señor, bueno, me voy a hacer a un lado. Vaya. Le da orden a los espíritus malos. ¿Qué dice ahí la palabra? Un espíritu malo atormentaba a Saúl. Pero cuando usted tiene el tenedor de la palabra y otros párrafos, otras Biblias, hermanos, dice que Jehová le ordenaba a ese espíritu que fuera a atormentar a Saúl. Entonces, ¿cómo era la única forma que Saúl se podía estar tranquilo, según lo dice los versículos que leímos? Tocando el arpa. Ahora, dice la palabra que cuando no habían hallado a David, el hermano, no había paz, no había descanso en él, porque el espíritu lo atormentaba día tras día y tras día y no lo dejaba tranquilo a Saúl. No dormía, no comía, a saber, hermano, yo creo que ya estaba como Nabucodonosor, una bestia. Porque ¿qué más una persona sin Cristo, hermano? Imagínese. Pero dice la palabra que los hombres de Saúl le dijeron, mira, hay que hacer algo. Entonces Saúl dijo, busquen a alguien que sea experto en esta área. Entonces le recomendaron a David, porque sabían que este joven era experto. Vamos a ver 7 cualidades de David, hermano, tan lindas. Que este joven era experto en batalla, era experto, hermano, en tocar el arpa. De todas esas cualidades que él era experto, hay una que es la que sobrepasa de todo eso. Era obediente a la voz de Jehová. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, mire la unción, qué importante. David era un joven lleno del poder de Dios, lleno de la unción de Jehová. No era el arpa que hacía que los demonios se iban. No es simplemente los instrumentos o la alabanza que hace que los demonios vayan. No, es la unción que tiene el que canta o el que predica la palabra de Dios.
Nosotros simplemente somos instrumentos. David nada más era un instrumento, el arpa era un instrumento, pero el que hacía la obra de darle paz a Saúl era el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios moraba en David, y cuando David tocaba con unción, dice que él podía dormir tranquilo, se dormía bien. Miren la importancia de poder saber qué es el cántico que cantamos en la iglesia. Por eso en la iglesia no podemos cantar cualquier cántico. ¿Saben qué hay? Miren, hermano, oiga este dato, no sé si usted ya sabía este dato. Quizás algunos ya lo saben, algunos no lo saben. Pero fíjense, hermano, oiga este dato, fíjense que hay alabanza, bueno, no podría ni llamarle alabanza, le voy a llamar música, pero es alabanza, pero voy a llamar música, que se la han dedicado a Satanás y las iglesias las están cantando. Por ejemplo, hoy en día nosotros los pastores a veces nos reunimos de vez en cuando, hermano, ¿verdad? De vez en cuando nos reunimos, y cuando nos reunimos a veces empezamos a tocar o a hablar de estos puntos. Y a veces decimos, no, es que hoy es mejor no solo oír nada más la letra, porque cuando ya vemos al actor, nada que ver, hermano, lejos de la santidad de Jehová. Entonces, todos esos puntos es necesario, hermano, que tener cuidado, hermano. Tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la alabanza hay poder. Me le voy a adelantar un poquito por si no nos da el tiempo. El interés del rey Saúl era que alguien fuera y le tocara el arpa o le tocara una alabanza para que los demonios lo dejaran tranquilo. Porque cuando leemos la palabra, la Biblia lo dice, y ahí lo vamos a rectificar para que vean que no es algo que yo me estoy inventando. La Biblia lo dice que un demonio atormentaba a Saúl. Entonces, al estar él atormentado, al estar de esa forma, él dijo, hagamos algo. Los que estaban alrededor de él dijeron, bueno, busquemos a este joven. Y está bien la acción que ellos hicieron, que está magnífico de oír. Pero ¿sabe el punto? Que eso es lo que le quiero llegar, si acaso no me da el tiempo. Es algo que resalta bastante en estos versículos. Porque Saúl era conocedor de la palabra. Saúl, Dios lo eligió. Saúl era guiado por Dios, y Saúl vio proezas de parte de Dios, vio cómo Dios le dio la victoria por medio de la batalla, ¿verdad? Que ellos hacían, pero Dios era el que lo guiaba. Entonces, si Saúl sabía el poder que tiene Dios y quién era el profeta Samuel, ¿por qué mejor deber de llamar al cantor llamado David? ¿Por qué mejor no llamó al predicador llamado Samuel? Porque la alabanza sí lo iba a tranquilizar. Porque eso es lo que hace la alabanza. Saca a los demonios y lo tranquiliza a usted, lo duerme a usted. Pero cuando no hay alabanza, vuelve otra vez el demonio y lo vuelve a atormentar. Porque si usted lee la palabra, esa es la palabra que de continuo iba David a cantarle con el arpa, cuando él se sentía atormentado. Entonces, ¿qué da a entender? Que la alabanza solamente ahuyentaba nada más el demonio, pero el demonio volvía. Y entonces cuando leemos la palabra, estos dos versículos, estos dos capítulos, nos damos cuenta que lo importante o lo correcto que el rey Saúl hubiera hecho era mandar a llamar al profeta. ¿Para qué? Para que el profeta Samuel orara por Saúl y Saúl se volviera a reconciliar con el Señor y Dios le sacara ese demonio de una vez por todas. Pero si él se ponía a cuenta con Dios, pero no lo hizo. No lo hizo, sino que mandó a llamar a David. Y oiga lo que dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Oiga eso, hermano. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
debería. Y eso es lo que muchos no quieren. Todos quieren que el demonio se le vaya. Mire, hermano, no sé si por ser tan directo la gente nos odia a nosotros, porque esta obra la odian. No sé si ustedes se han dado cuenta. Viera cómo le llevan hambre para destruir esta obra. Y oiga lo terrible, aún gente dentro de la iglesia. Oiga qué fuerte la cosa, pero es la realidad. Pero miren qué tremendo cuando uno ve el poder que tiene lo que es la palabra. La gente quiere que sentir aquella paz, sentir aquella libertad, ¿verdad? Pero no quiere someterse. Dice, y someteos pues, ¿a quién? A Dios. O sea, la gente quiere sentir ese gozo, esa libertad, esa tranquilidad, quiere sentir esa paz, que ningún demonio lo estorbe, pero no quiere nada con Dios. Porque Saúl sabía, él sabía que si Samuel iba a orar por él, se le iba a ir de una vez por todo el demonio. Si usted lee la palabra, cuando David tocaba y dejaba de tocar, volvía a ser atormentado. Pero si Samuel hubiera llegado, pero sabía Saúl que al llegar Samuel, la pregunta que le iba a decir, ¿te quieres arrepentir, David, Saúl? Eso es lo que le iba a decir Samuel, el profeta Samuel. Le iba a decir, rey Saúl, mira, me mandaste a llamar, sí, ¿te quieres arrepentir? ¿Qué crees que le iba a decir él? No, mira, profeta Samuel, yo lo que quiero es tener paz, quiero que me saques este demonio, pero no me quiero arrepentir. Así que y yo voy más allá del mundo y lo voy para las cámaras. Así están las iglesias. Las iglesias, mire hermano, los peregrinos van a la iglesia por mi culpa, por mi propia, van a golpearse el pecho, a latigarse y hacer esfuerzo, hacer sacrificio para que su alma, su conciencia se le tranquilice. Es como por ejemplo el mundo. ¿Por qué cree que ellos hacen buenas dádivas o caridades? Que donan. Porque ellos se quieren sentir, hermano, ellos creen que por donar este piano, por donar $100,000, por donar esto, ellos ya, mira hermano, y ellos saben, pero ellos creen que haciendo eso, ellos ya son salvos. Pero más de ser salvo, pregúntele a una persona que dona, o usted mismo. Dejémoslo que dona. Cuando usted hace algo a alguien, ¿cómo usted se siente? Ay, no lo dejé. Se siente contento. Su espíritu, su alma se regocija porque hizo algo bueno. Cuando usted hace una caridad, algo bueno, ¿cómo usted se siente? ¿Amargado, triste, amargo, enojado? No, se contenta. Al ver que alguien anda angustiado y usted le extiende la mano, su alma, su espíritu se siente contenta. Porque hizo una caridad buena, pero eso no lo va a salvar. Lo que lo va a salvar a usted es lo que dice Santiago, es someterse al Señor, vivir para el Señor, agradar a Dios, someterse, hermano, en todos los días, vivir agradando a Dios. Pero eso es lo que no quiere Mira, la gente quiere los beneficios de Dios, pero no quieren compromiso con Dios. Santo. Cierto. Lo hemos visto. Cuando las iglesias están llenas, ¿cuándo se llena una iglesia? Ayúdenme. Por aniversario. En un evento. Se llena. De una u otra forma se llena. No vamos a decir por qué se llena, pero de una u otra forma se llena. Ok. Cuando el predicador dice, pasen los que quieran reconciliarse. Nadie. Pasen los que quieran recibir al Señor. Nadie.
Pero pasa los que tienen necesidad. Todo el mundo corre. Entonces, ¿para qué buscamos a Dios? Porque necesitamos algo. O sea que a Dios solamente lo estamos buscando por necesidad. Y así Dios no va a actuar. Así Dios no va a hablar. Dios lo que quiere es que nos sometamos a Él. Si somos obedientes a la palabra y le buscamos en obediencia, pues Él va a hacer cosas grandes. Nos va a sacar ese demonio, nos va a dar paz, nos va a dar libertad y nos va a hacer nueva criatura. Y vamos a vivir una vida agradable al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aún lo sabía. ¿Qué le costaba él siendo el rey? Mire, hermano. El rey tenía la absoluta potestad de mandar a traer a quien él quisiera. ¿Qué digo cuando entró el rey David, cuando entró al reinado, dijo, me gusta aquella mujer, tráigamela? ¿Se la negaba? No. Que le iban a estar negando si era el rey. Lo mismo podría decir Saúl, tráigame a Samuel. Aunque Samuel no quisiera, tenía que llegar ahí. Pero no lo hizo. Porque no quería someterse. Y así están la mayoría de las iglesias. No quieren que se le exhorte. No quieren que se le saque el pecado afuera a la luz. No quiere, hermano, que mire, la iglesia está, que se le dé un mensaje suavizado, que se le suavice. Y yo lo puedo hacer humanamente. Yo le puedo hablar de esto, le puedo hablar de otro, y no tocarle el pecado, pero usted cree que nos va a salvar eso. Mire, hermano, si no predicamos la palabra tal como está, no podremos servir. Porque es la palabra la que nos hace libre. Entonces el Espíritu de Dios, dice la palabra, que capacita al creyente para ayudar y para ahuyentar al diablo, y lo llena de poder para vencer a cuanto gigante de maldad se le aparezca por el camino. Si no estamos llenos de la presencia de Dios, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Lo capacita, lo prepara. David, ¿quién era David? David era un joven, un niño que se crió arriando, cuidando el ganado de su papá, las ovejas de su papá, llamado Isaí. Pero aún allá dice la palabra que él tenía una comunión con Dios. Y él, hermano, tenía una cualidad que todos la conocemos, que resalta en la palabra, que dice que él corría y ahuyentaba a los osos, ahuyentaba a los leones, y no dejaba que nada ni nadie le llevara una ovejita. O sea, en pocas palabras, sin él darse cuenta, Dios lo estaba capacitando. A veces Dios nos mete por procesos a nosotros, hermanos, que no entendemos, pero lo que Dios está haciendo es capacitándonos. Yo, por ejemplo, hermano, yo le he contado la historia, yo me metí en muchos lugares que yo me preguntaba, ¿y qué estoy haciendo acá? Y en muchas ocasiones yo quería salir de esos lugares, y de vez de salirme, más me metía adentro. Pero sin saber que lo que Dios estaba haciendo era capacitando nuestra vida. Porque eso es lo que hace el Señor, nos capacita. Entonces la unción del Espíritu Santo, dice la palabra, hace que el creyente triunfe sobre Satanás y todos los demonios. Oiga eso, ¿no? Pelados. Oiga esa característica que dice aquí, que la unción del Espíritu Santo hace que el creyente triunfe sobre Satanás y sobre todos los demonios del alma. Mire que nos llama el demonio. Dice todos los demonios del alma. Por eso al gadareno de Gadara le dijeron, ¿cómo te llamas? ¿Qué dijo él? Legión. Legión me llama. ¿Y de cuánto está compuesta una legión? De 6,000 demonios. Él no dijo, nos llamamos, no dijo legión. Él no dijo, me llamo Gadareno, no. Lo conocemos Gadareno porque él era de Gadara. Pero
Él dijo, cuando Jesús dijo, ¿cómo te llamas? Él no le dijo su nombre tampoco, ni le dijo, soy de Gadara, no. Él dijo, Legión. En pocas palabras está viendo, son miles de demonios que había en él. Y esa historia la sabemos, ¿verdad? Que después le rogó al Señor que le diera permiso que se fuera a un acto de cerdo, es decir, a un buen grupo de animales, no uno, no un cerdo, un acto, es decir, varios. Y se metieron. Ahora, hay posibilidades cuando uno analiza la historia de que no eran 6,000 cerdos, porque podrían ser 1,000, 2,000, 3,000, qué sé yo. Lo que sí sabemos a la luz de la palabra, peor cuando leemos esto, que no es solo un demonio entonces que se apodera de la persona, sino que ya son varios demonios. Y de eso Dios nos quiere librar a nosotros y nosotros ignoramos ese poder. Entonces, para poder sacar esos demonios, ¿qué se necesita? Sencilla, la unción del Señor. Si no hay esa unción en nosotros, difícilmente podríamos hacer cosas grandes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este primer caso de este joven y del rey, revela las terribles consecuencias del pecado de desobediencia. Ese es el pecado más fuerte que tenía, hermano, que resaltó en la vida de Saúl, la desobediencia. Mire, hermano, la desobediencia es un pecado tan grande que Dios detesta. Analicemos un momento. Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Amén. ¿O hay alguien aquí que no sea hijo de Dios? Si hay alguien que no es hijo de Dios, pues pongámonos cuenta con el Señor, ¿verdad? Pero supongamos que todos somos hijos de Dios. Si todos somos hijos de Dios, entonces todos tenemos que obedecer a Él, porque Él es nuestro Padre. Gloria a Dios. Ahora analice usted como padre los que tenemos hijos. El que no tiene, pues va a experimentar más adelante. Pero los que tenemos hijos, como padre, usted, ¿cómo se siente cuando su hijo le desobedece? ¿Se siente alegre, contenta? Ay, mi hijo no me hizo caso ayer. También vamos a hacer caso. Dijo el hermano, hay un malo. No se siente bien. Hasta se escapa uno de airar, es decir, de enojarse. Sí, por nuestra naturaleza humana que está en nosotros. Lo que pasa es que después volvemos en sí y decimos, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo? Y nos volvemos a tranquilizar y a calmar. Pero no me diga usted que nunca se ha enojado. Que de enojado hasta la chancleta le tiró al viejo. O lo que agarra esa. Pero ya después que llega ahí, perdóname, dígame. Antes ande buscando la chancleta. Entonces, cuando su hijo le desobedece, se siente mal. Ahora imagine cómo cree que se siente Dios cuando nosotros le desobedecemos. Lo mismo. Vale que Dios no es como nosotros que tiramos la chancleta. Él es más fuerte. ¿Qué hace Dios entonces cuando le desobedecemos? Sencillo, mire hermano, este es un ejemplo, la palabra es un ejemplo para que no caigamos en esos errores. Tenemos el privilegio grande, hermano, de tener la palabra en nuestra mano. Y lo más lindo es que le entendemos a la palabra. Y si no la entiende, pues reunámonos dos o tres y digamos, pastor o hermano o al diácono o al líder que usted tiene ahí. Usted le puede hacer preguntas a su líder, el hombre, el varón al líder de él, el joven a su líder, el niño a su líder, la dama a su líder y decir, mire, no entiendo esto, explíquemelo hermano o hermana, por favor. Y si el líder no entiende, se va con el otro líder y miren, no entendemos esto, lo explicamos. Y si no entiende, se va con el pastor. Y si el pastor no entiende, pues llama al pastor general, no hay problema. Y si el pastor general no entiende, pues hay que ir al pastor de pastores. Amén.
pero que le vamos a entender la palabra. Porque quizás no lo sabemos todo tampoco. Pero de algo estoy seguro que Dios nos va a revelar la palabra. Algo va a ser el Señor. Algo tiene que ser el Señor. Entonces, cuando no entendamos algo, pues escudriñemos, pidamos ayuda para poder entender lo que el Señor quiere darnos a entender a través de lo que es la palabra. Entonces, en este primer caso, hermano, dos casos que sucedieron, uno de ellos es que fue desobediente. Saúl fue desobediente. Ahí no es que tremendo. Desobedeció, ¿verdad? De parte de Saúl, por lo que perdió el lugar que Dios le había dado. Miren qué tremendo cuando nosotros desobedecemos. ¿Cuál era el lugar que Dios le había dado a Saúl? El reinado. El reinado. ¿Cuál es el lugar que Dios nos ha dado a nosotros? Vida eterna. Vida eterna, salvación. Pero si desobedecemos, ¿qué cree que pasaría? Se nos quita el reino eterno o se nos quita la salvación. Hermano, si lo hizo con aquellos hombres, ¿usted cree que no lo va a hacer con nosotros? Sí. ¿Qué corona tengo yo para que no lo haga conmigo? ¿Qué corona tiene usted para que no lo haga conmigo? Si lo hizo con aquellos hombres de Dios, Moisés desobedeció. ¿Y entonces qué pasó? Mire, las consecuencias son graves. Por eso mejor, hermano, pidámosle al Señor que nos ayude. Y si por X razón, vuelvo y repito, cometemos cierto error, encomendémonos al Señor. Pidámosle perdón al Señor, reconciliémonos con el Señor y busquemos la gracia del Señor. Porque lo duro es no reconocer cuando hemos fallado. Y sabe que así hay mucha gente que no reconoce. Dice, si a mí el que me tiene que pedir perdón es él, porque él es el que me gritó, yo lo he gritado. No es que es ella la que me buscó primero, que ella me pida perdón. Por favor, no queremos reconocer. ¿Cuál es el error grave en un matrimonio cuando hay pleito? Es no querer reconocer. Todos le tiramos la culpa al otro. No, vos tenés la culpa. Y la otra, no, vos tenés la culpa. No, que vos, los dos se están echando la culpa. Pero ninguno de los dos quiere reconocer. Mira, hermano, con uno te reconozca. Para que haya pleito, dice un dicho allá, no, hombre, si hay locos que no hay nada. ¿Quiere usted que haya una guerra terrible en un lugar? Que hayan dos locos. Sí, porque un loco lo que va a hacer, ¿qué? Tirarle piedra al otro loco. Y la otra loca, ¿qué va a hacer? Agarrar la misma piedra y aventarla a duro. Pero para que haya tranquilidad, uno de los locos es no tirar piedra. Deja. Me va a dar un chichote. Pero mejor que le deje un chichote y no estar loco. ¿Se ya viendo chichote? Pero nos cuesta reconocer, hermano. Le echamos la culpa siempre al otro. Y el peor error somos nosotros. Saúl no quería reconocer. Y desobedeció. Y por haber desobedecido, Dios le quitó el reinado. Es lo mismo con nosotros. Si no le obedecemos, pastor, ¿qué pasaría? Lo mismo. No hay favoritismo en el Señor. Si David, que falló, no hubiera reconocido su pecado, no lo hubiera levantado de Jesús. Pero cuando vemos más adelante la vida de David, el pecado fuerte, hermano, que David cometió. Pero él reconoció su pecado. Ahora, en el instante no quiso reconocer, porque a veces el hombre no quiere reconocer. Pero ¿qué es lo que hace para que reconozcamos nosotros? La palabra. Si con la palabra usted no reconoce que ha fallado, ya no hay para cuándo. Pero cuando la palabra nos habla y deber decirle, alguien le contó o a mí me está hablando, mejor decirle, gracias Señor, porque tú me estás sacando lo que hay dentro, lo que yo he hecho, y eso solo tú lo sabes, Señor. La palabra. Ya si alguien no reconoce con la palabra, ya no hay para cuándo. Aleluya. Entonces,
En la primera parte vemos de que Dios lo desechó y al desecharlo el Espíritu Santo se apartó de él. Es que cuando uno desecha al Señor, hermano, no recuerdo el versículo, pero está, solo le voy a dar el capítulo, lo leo. En uno de los versículos está en el Salmo 119, en uno de los versículos, que es el salmo más grande, en uno de los versículos que le va a costar hallarlo, porque es uno de los más grandes, ahí está, dice, por delante y por detrás me rodeaste y me protegiste. Porque realmente, hermano, cuando nosotros estamos en las manos del Señor, hay una cobertura en nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué decía la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que en el desierto había una nube, una columna de nube y una columna de fuego. Cuando la columna se movía, el pueblo se movía. Cuando la columna se paraba, el pueblo se paraba. ¿Quién va a entender eso? Protección divina. Gloria a Dios. Ahorita no hay, ya en este siglo XXI ya no está la columna de nube ni la columna de fuego. Ahorita está la protección divina del poder del Espíritu Santo. Y donde el Espíritu Santo va, nos vamos, porque quien nos mueve a nosotros es el poder del Espíritu Santo. Yo no sé si usted le dice al Espíritu Santo, camina conmigo, come conmigo, anda conmigo, guíame. ¿Será que el Espíritu Santo lo guía a usted? Haga la redundancia, voy a preguntar eso. Si el Espíritu, ¿usted cree que el Espíritu Santo lo va a apartar del Señor? ¿Usted cree que los días de culto, que hay días de culto, el Espíritu Santo lo va a traer al culto o lo va a llevar para otros lugares? A la iglesia. Entonces mi pregunta es, ¿anda el Espíritu Santo con nosotros? Gloria a Dios. Es que no podemos contradecirnos. Yo le puedo parafasear y hablarle bonito y decirle, uy, hermano, así se va para el cielo. Como los liberales que andan una mujer aquí y la otra acá. Santo. Y luego una delante y otra atrás, pues como así como están las cosas ahora. Pero así es difícil. Pero estamos tratando, hermano. No se me enoje. Pero es que es la realidad, hermano. Es la realidad. Y por decirlo la verdad, caemos mal. Vaya, yo sé que muchos no vinieron. ¿Cuáles hayan sido las razones? No las sé. Quizás están enfermos. Quizás no quisieron venir, porque hay gente que sabe que hay culto y no quiere. Porque también un punto muy importante, hay gente que puede, pero no quiere. Y hay gente que quiere, pero no puede. Es muy diferente. ¿Sabe que de una de las cosas, hermano, que choca a ustedes de parte de su servidor, es decirles, por ejemplo, el trabajo que tenemos? A veces decimos, no, este trabajo Dios me lo dio. Ok, Dios se lo dio. ¿Usted cree que Dios nos va a dar un trabajo para acercarnos a Él o para apartarnos de Él? Gloria a Dios. Mira, hermano, con dolor en el alma se lo digo. Si un trabajo nos aparta de Dios, no es de Dios. No es de Dios. Me duele decirse. Y ahí, que me lo diga a mí también el Señor. Porque es que Dios no te puede dar algo a ti para apartarte de Él. Jamás trabaja así el Señor. Nunca. Nunca, no. Por mucho que digan, no, es que el trabajo me ha dado casa, me ha dado carro, te puede dar lo que sea. Pero no es lo que realmente dice la palabra. Yo quisiera decirle a usted, uy, hermanito, así como usted que ahora el domingo se congrega, pero trae los diezmos, te bendecido. Siga así, hermano. ¿Saben qué se hacen los liberales? Pero ellos porque están por amor al dinero.
Vive Dios, hermano, yo no estoy por amor a su dinero. Yo estoy por amor a su alma. Yo quiero que su alma se salve, y si usted se enoja porque yo quiero que su alma se salve y se enoja, pues vaya, arrégresela con Dios, pero yo lo que le hablo es la palabra. Porque es la realidad. Es la realidad. Imagínense, Saúl, de ver de acercarse al Señor, se iba apartando de Dios. Entonces Dios al ver la desobediencia de él, que le desobedeció a Dios, a Jehová, entonces Jehová lo dejó a un lado. Le quitó la protección. Sí, amén. Mira, hermano, ¿qué es lo que nos da paz a nosotros? Los hermanos, todos nosotros hermanos. ¿Ha tenido problemas usted alguna vez? Amén. Sí, yo lo he tenido. Mucho. Pero ¿cómo usted se ha sentido en ese problema? ¿Tranquilo o desesperado? Que no duerme, no anda fatigoso. ¿Cómo usted se ha sentido? O sea, todos hemos tenido problemas, su servidor. Pero mire, hermano, yo no sé si es igual que su servidor, pero uno está tan tranquilo, una paz que hay en usted. Por ejemplo, el doctor me dice, mire, que vas a morir en 15 días. Y usted, ¿quién se ríe que le diga que se va a morir? ¿Qué haría usted si el doctor, si hoy fuera el doctor, o mañana vaya? Hoy nadie va al doctor, mañana. Pero Dios, que nadie vaya al doctor mañana, para Dios lo guarde. Pero que mañana vaya el doctor ya hemos encontrado esto y el otro. 15 días, papito. Te queda. ¿Qué haría usted? Ahí me muero yo. Ahora, queda la cosa. ¿Se alegra o se pone a llorar? Duerme en la iglesia. Sí. No es fácil, papá. No es fácil. Me encomiendo al Señor y no pierdo culto. Hermano, mire, si el Señor, mire, yo no sé el evangelio, yo en lo personal, hermano, yo he oído bastante, en cierto sentido, tienen razón los predicadores, que el evangelio es difícil, ¿verdad? En cierto sentido, pero en otro sentido también yo lo veo el evangelio fácil. ¿Cómo fácil? Obediencia. Pequeña la palabra. Obediencia. Fácil. Ahora, fácil no es la palabra esa, el vivir. Pero con la ayuda de Dios lo podemos desarrollar. Imagínate que el Señor nos viniera ahorita y nos diera un mensaje que Él va, que me hiciera una diga, vengo, yo soy Jehová, y así te digo, iglesia, el domingo, el próximo mes, el 1 de septiembre, gracias, yo vengo por ustedes. Y quiero que estén todos en mutua comunión con todos y que no pierdan un culto. Es más, abran hasta los que no hay culto todos los días hasta ese mes. ¿Perdería un culto usted? ¿Perdería un culto usted? ¿Cuántos creen que Cristo viene hoy? Amén. Aleluya. Aleluya. Un abrir y cerrar de hoy. Pero sigue perdiendo el culto. Aleluya. ¿Cómo es eso? ¿Cierto? Usted está como aquel que va a ir a la iglesia. Sí. ¿Te tomaste la medicina? No. Así están ustedes. Que saben que Cristo viene. Y al saber que Cristo viene, se someten porque saben, pero no lo saben. Si ya llevo desde mis tátaras, ya quedó tátara usted también. Desde mis antepasados me dicen que Cristo viene. Así está el mundo allá afuera. Gloria a Dios. Me gusta que se lo veo quedito a ustedes.
hubiera venido, qué bonito hubiera estado. Pero vino usted, está más bonito. Aleluya. Tiene que verme de palma, de toda la y usted allá la tía, allá. Qué rica estaba. El diablo, que el Señor lo reprenda, Jesús. entonces aprovechó esta situación para invadirlo y para apoderarse de la vida de Saúl hasta cierto grado. Saúl fue entonces víctima de un demonio, dice la palabra, que lo atormentaba con ataques de melancolía, angustia, celos, violencia, feroz, entre otras cosas. Miren lo que hace el enemigo. Celos, melancolía, ataques, violencia, es feroz, no se le puede hablar tranquilo porque se altera. ¿No sé si te ha visto gente ahí que usted llega así como gatito o como gatito así y le sale como león? Y quizás usted decirle, ¿cómo quieren los huevitos, mi amor? Estrellado. Pero la gente ya sabe que hace mucha gente que le sale así como a la defensiva. A ver qué me va a decir, pastor, me está llamando. ¿Qué pasó, pastor? No, hermano, aquí para saludar. Ah, bueno, pues, estoy bien. Digo, pobrecita la gente. Si le llama, llora. Y si no le llama, llora. Dice la palabra, David fue traído entonces a la casa del rey para que con su destreza tocara el arpa y entonara alabanzas a Dios para poder aliviar el entorno de lo que era de Saúl. Pero este era un alivio superficial únicamente, pues nunca hubo en este rey un arrepentimiento profundo y sincero. Miren, hermano, cuando leemos esta historia, dice la Biblia que solamente le tocaban el arpa, él se tranquilizaba, se dormía, se volvía a despertar y volvía otra vez. Entonces, ¿qué hizo el rey Saúl entonces al ver esa situación? Que al tocar el arpa, aquel joven, él se tranquilizaba, pero después que ya no se tocaba el arpa, volvía otra vez a ser atormentado. Dice la Biblia que Saúl lo mandó a llamar y le dijo, vivirás en el palacio ahora, estarás acá. Pues para él era un privilegio estar en un palacio, un joven. Pero David sabía que si lo tenía, dice la Biblia, que le halló gracia. Cuando leemos el versículo dice que Saúl halló gracia en David. ¿Por qué halló gracia en David? Porque David tocaba el arpa y él se tranquilizaba. Pero mire cómo es que estaba endemoniado este hombre llamado Saúl. Más adelante, otro versículo más adelante, dice la palabra que el rey lo quería matar a David. ¿Por qué? Se llama gracia en él. Ya quizás el demonio era más fuerte, ya no había cómo, ¿verdad?, batallar en él ahí. Entonces, Saúl le ha dicho, bueno, lo voy a tener que liquidar, matar, y en muchas formas quiso matarlo. Entonces, la primera parte, para ir avanzando, es que no hubo arrepentimiento en Saúl, sino que hubo desobediencia. La segunda parte que vemos y que destaca un incidente especial a la vida de David, un joven virtuoso y lleno de fe, a quien Dios le había concedido la victoria sobre un gigante filisteo que blasfemaba a Dios y amenazaba al pueblo de Israel. Entonces estas dos victorias habían de colocar al pastorcillo de Belén en la cumbre de la popularidad y el efecto de todos sus de israelitas. ¿Qué aprendemos entonces aquí, hermano? Que vale la pena estar preparado delante de Dios y poder desarrollar virtudes y destrezas
al cual poder honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena entonces estar preparado, hermano, para cuando Dios nos llame a hacer su obra. Yo siempre lo hemos dicho, ¿sabe, hermano, que la venida del Señor será un abrir y cerrar de ojos? ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Lista, preparada. Al nomás sonar esas trompetas, dejamos lo que estamos haciendo. Si es un día que no hay culto, y si es día de culto y estamos en la iglesia o todavía no hemos venido a la iglesia, pues téngalo seguro que nos vamos. Aleluya. Eso va a quedar, hermano. Lo que estemos haciendo, eso va a quedar. Usted y yo nos iremos a adorar el nombre del Señor por la eternidad, dice la palabra, y viviremos juntamente con Él por los siglos de los siglos. Vamos a ver qué dice entonces para ir más adelante. Gloria al Señor. El poder de Dios nos capacita para poder realmente ahuyentar los demonios. En el versículo, alguien lea el versículo 14 y 15 del capítulo 16, dice la palabra que al corazón que Dios desecha, el demonio lo acecha. Oiga, hermano, ¿cómo es posible o dónde se puede cumplir o cuándo Dios desecha un corazón de una persona? O se aparta. Cuando hay desobediencia y cuando se aparta, pues ya se apartó en desobediencia. Sí. Aquí usted no me venga con cuento que es hijo de Dios. Ya Dios lo anda en mi corazón, sí, pero no estamos siguiendo las pisadas de Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? Desde su niñez lo encontraron a dónde, a Jesucristo, a Jesús, en el templo. ¿Qué dijo él? Me es necesario estar en la casa de mi padre. Desde su niñez. Entonces, ¿cuándo nos puede desechar entonces nuestro Señor Jesucristo? Cuando estamos en desobediencia. Entonces, al desecharnos a Jesús, ¿qué hace el demonio? Se apodera. Al desecharnos, entonces, nuestro Señor Jesucristo, los demonios lo acechan. Oiga, ¿qué quiere entender acecha? Se apodera. La misma palabra lo dice, lo que pasa no sé por qué nos hacemos. Disculpe esta expresión que voy a usar, pero no es, a veces la sentimos ofendida, que nos ofendemos, pero una palabra es una expresión correcta. A veces nos hacemos los ignorantes. La palabra ignorante es que nos hacemos como que no sabemos. Y si sabemos, ¿qué dicen los evangelios? Que el demonio que sale en nosotros se va. Ya el Espíritu Santo lo saca, se va. Y mora en nosotros, ¿quién ahora? El Espíritu Santo. Ese demonio que sacó a Jehová, y dice que anda, ¿qué? Alrededor, en lugares secos. Y viene de continuo a nuestra vida. Por eso necesitamos estar llenos de la presencia de Dios. Mire, hermano, cuando un cristiano se descuida, ya no ora, ya no lee, ya no ayuna, ya no viene a la vigilia, ya no viene a los matutinos, ya no se congrega, es presa fácil. Entonces el demonio que salió en nosotros se va. Y allá trae ¿cuántos más? 7 más. Y su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Por eso, hermanitos, esforcémonos. Amén. Si lo que, mira, hermano, si antes, lo que usted no hacía antes, cuando caemos de la gracia de Dios, ay, hermano, no hay nada comparable con lo que antes nosotros hacíamos. Y aparte de eso, dijimos, la protección se aparta. Entonces, el corazón, porque mira, hermano,
a veces dice, a veces vemos a Dios nada más como las cartas del apóstol Juan. Dios es amor. Y es cierto, de Él mana el amor. En pocas palabras, Él no es amor, sino que Él es el amor. No que de Él sale el amor, Él es el amor. De Él mana el amor. Las cartas del apóstol Juan. Pero ¿qué del hebreo? Él es fuego. Ahí está. Esa párrafo no nos agrada. Nos agrada ni que Walter Mercado sea el Señor. Mucho amor, mucho amor. No, Él es fuego consumido. Entonces, cuando nosotros le desobedecemos, Él nos desecha. Lo dice ahí. ¿Quién desechó a Saúl? No lo digo yo, ahí lo dice la palabra. Léame el versículo 14 y 15. ¿Quién lo lee? Amén. Amén, hermana Kelly. Gracias. Dios le Versículo bendiga. 14 y 15 del versículo 16. Amén. Dios le bendiga. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl De paso, oiga, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y de ahí. y le atormentaba un espíritu malo ¿De parte de quién es el espíritu, hermano? de Jehová. De Jehová. Y los criados entonces. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ahí. ¿Por qué Jehová va a mandar un espíritu que lo atormente? Porque nos hemos apartado de Dios. Porque hemos sido desobedientes. Cuando uno desobedece a la palabra, así en este caso Saúl desobedeció a Dios. ¿En qué área desobedeció? Alguien que me diga, ¿en qué área desobedeció Saúl a Dios? Porque Jehová le dio una orden. ¿Cuál era la orden? Antes, hermano, era de guerra tras guerra. Ahora ha cambiado un poquito, de pleito en pleito en los hogares. Pero siempre en guerra, iba bien por ahí. Antes pasaban de guerra en guerra, de batalla en batalla, y Dios le dio una orden, correcto, que destruyera todo, ganado, al rey, hasta los de pecho, a todos. Pero Él salvó los más gordos del rebaño y salvó al rey. Entonces, y esa es la porción que a veces nosotros, cuando la leemos, nos damos cuenta que en ese caso desobedeció Saúl. Y por haber desobedecido Saúl, el rey Saúl, a Dios, Jehová entonces lo desechó. Lo desechó. Pero bueno, si tú no quieres, mira hermano, es que Dios, si usted no quiere, mire hermano, Dios es tan caballeroso que aunque vea nuestra necesidad, pero si nosotros no le abrimos al corazón a Él, Él no entra. Él no entra. Dice la palabra que el primero, mira, toca la puerta del corazón. Si usted abre el corazón, Él entra y cena y mora con usted y lo hace en paz, lo hace feliz, lo hace abundar, le da bonanza, le da todo, le da sanidad, le da todo. Si usted abre el corazón. Pero si usted, hermano, no le abre el corazón, es decir, si usted no abre la puerta, Él no entra. Él es caballeroso. Aleluya. Él no entra, aunque así vea la necesidad suya. Pero el Señor dice, pero ¿y cómo yo le ayudo si Él no se deja o ella no se deja? ¿Cómo? ¿Cómo si Él o ella no deja que yo entre a su corazón? ¿Cómo le ayudo? Entonces, al ver Dios que nosotros o la persona, quien sea, no quiere dejarse ayudar, entonces el Señor se hace a un lado y es ahí donde acecha los demonios. Dice, bueno, mire, cuando viene ese demonio y ve que no está la protección divina de Jehová, se mete sutilmente. El Espíritu Santo y los demonios, ellos buscan cuerpos a dónde apoderarse. Porque el espíritu nadie lo ve. Los demonios nadie lo ve.
Pero ellos se meten en los cuerpos para apoderarse. ¿Por qué cree que hay gente que le quita la vida a otros así como así? Mira, hermano, en el siglo XXI, cuando estamos viviendo las noticias, uno queda perplejo. Le dijeron hace poco a alguien, ¿y por qué lo mataste? Me dio la gana. ¿Y qué era de vos? Mi papá dice. Ay, papá. Y todavía dice, ¿y con qué lo mataste? Con el machete. ¿Y cuánto lo echaste? Tanto le dije. ¿Y lo volvería a hacer? Sí. Yo me quedo perplejo. ¿Qué creen que se apoderan en ellos? Por eso es que nosotros, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a hacer lo bueno, lo de Dios, lo que a Dios le agrada. ¿Quién cree que nos trajo a la casa del Señor? Jehová. Y usted ni quería venir, hombre. Sí, amén. Espíritu Santo. Pero te quiero cocinar el viejo mañana. Y todavía sin vergüenza la vieja y dice, mi amor, me quedo cocinando los deditos. Y el viejo no le dice quédate. Y si viene Cristo mañana, Quedó. si viene Cristo, pero como los dos andan chuletudos. Mira, hermano, hay gente que por cansancio se queda. El ojo, hoy se puso feo. Se durmió. Hay gente que porque el pelo le está cayendo. Le duele el pelo. Gracias, hermano. Terrible, hermano. Y es cierto lo que dice, hermano. Hasta sin ganas viene a la casa de él. Y es que si no voy, ¿qué va a decir? Papi, ¿qué le interesa que yo diga? Sí, amén. Si yo estoy en los mismos zapatos, en los mismos zapatos, estamos iguales. Aquí hay que poner a Dios en primer lugar. Aquí hay que despojarnos de toda la vida. Lo dice, hermano, que Dios es primero antes que cualquier otra cosa. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, cuarto Dios, quinto Dios. Y si hay tiempo, Dios. Gracias, Jesús. Y nosotros sale sobrando, ¿no? Y es cierto, mi hermano, que hay gente que con un dolorcito de pelo ya no viene. Como que es peluca la que usan, a ver. Pastor, me duele la uña. Gloria a Dios. Imaginen que el Señor no hubiera muerto por nosotros. ¿A dónde estuviéramos nosotros? Por es que, mire, hermano, por es que la gente no le gusta esta iglesia. Porque le hablamos la verdad. Pero seamos claros, le voy a hacer una pregunta. ¿Quieren que se le hable la verdad a usted o que le mienta a usted? ¿Quieren que se le hable la verdad o que le mienta a usted? ¿Y Aleluya. por qué se enoja? Cierto. ¿Por qué se enoja? Gloria a Dios. Sí, amén. Nos gusta la verdad y cuando se nos da la verdad nos enojamos. Cierto. No, pastor, yo no estoy enojado. Pero está lejos, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Dice ahí los versículos 14 y 15 que leía nuestro hermano. Había sido la obra especial del Espíritu Santo la que había capacitado a Saúl para que pudiera desempeñar con eficiencia el cargo de comandante supremo del ejército, y le había dado victoria tras victoria en todas sus victorias y en todas sus campañas bélicas. Tanto fue el éxito que tuvo este rey Saúl que alcanzó, que llegó a llegarse de orgullo, vanagloria y arranque de independencia. Es decir, se dependía del mismo. Mire lo duro, hermano.
cuando usted o cuando uno logra un éxito, ¿sabe cuál es lo más duro? Es agarrarse uno la gloria. Es decir, no, yo lo hice por esto, yo tengo mi casa por esto, yo tengo mi carro por esto, yo tengo mi trabajo por esto. Mire, hermano, error grave. Si lo que somos, lo que tenemos, lo tenemos por Dios. Por pura gracia de Dios, por pura misericordia de Dios, hermano. Y cuando alguien se agarra a esa gloria, es lo que hizo Saúl. Fíjese que si usted nota la vida de Saúl, las últimas vidas de Saúl. Mire, Saúl comenzó bien. Si usted nota la historia de Saúl que hemos venido hablando, dice que cada vez que Dios le daba la batalla, le daba la victoria, él le daba gloria a Dios. Llegó a un momento que Dios le daba la victoria y él se quedaba callado. ¿Por qué? Porque se fue llenando de orgullo, de vanagloria. En pocas palabras, él creía que la batalla la ganaba con su propia sabiduría, su propia fuerza, porque él era fuerte. Saúl era fuerte, era alto, grande, fornido. Tan grande era que dice la palabra que la armadura de él, del rey Saúl, no le quedaba a David. Era tan pesada la armadura, hermano, que no podía ni caminar. Aún siendo él de una estatura grande, Saúl, pero cuando el espíritu, voy finalizando, cuando el espíritu de Jehová se aparta de uno, de él en este caso, dentro, hermano, un momento de cobardía, que él era grande, le tuvo miedo al paladín llamado Goliat. La gente dice, oye, que era gigante, y cuando hablan gigante creen que era como la torre de Babel. O las torres gemelas, ¿sí tú? No, si era fuera de lo normal, hermano, era de 9 pies, imagínense. Eso es traspasar 9 pies, traspasa el techo. Creo que este techo está, Manuel, usted que es constructor, 7 o 8 pies. Imagínense 9 pies, la cabeza la pone de arriba, imagínense ustedes de allá. Aquí estoy, pastor. Sí, de 9 pies traspasa. Así era Goliat. Donde todo el mundo le tenía miedo. ¿Cómo era la vida? Según la palabra. Por eso Samuel se equivocó, herido en uno de los hermanos de David. Era fornido. Dijo Samuel, ese es. Dijo Jehová, no es ese. Entonces tuvieron que traer a David que estaba allá cuidando las ovejitas. Y cuando lo miró a aquella miseria, dijo, y ese es él, le dijo el Señor. Ese es el rey que yo he provisto y lo voy a usar y lo voy a ungir. Y Dios, mire, lo capacitó. Fíjese, hermano. Oiga esto y atesore esto. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Sí o sí tenemos que hacer. Nunca quedemos con los brazos cerrados, cruzados, y decir, Dios proveerá. ¿Se acuerdan las historias? Y hay historias verídicas, aunque hay una historia que cuentan y hay parte verídica. De gente, hermano, que dice que había una inundación y Dios le mandó helicóptero, le mandó lanchitas ahí para sacarlo de la inundación. Y él dijo, no, Dios me va a rescatar. Esa es una anécdota nada más. Y cuando murió le preguntó al Señor, Señor, tú dijiste que iba a estar conmigo en la buena y en la mala, y cuando te necesité nunca me llegaste a rescatar. Le digo, ahí estaba yo, hijo. ¿A dónde que no te vi? En el helicóptero estaba yo, le digo. En la lancha ahí estaba yo, le digo. Que le costaba, hermano, extender la mano y lo iban a subir de la lancha o del helicóptero. Entonces, voy finalizando esto. Hay cosas que nosotros tenemos que hacerlas. Y lo que nosotros no podamos hacer es ahí donde Dios lo va a hacer. David era un joven que peleaba, es cierto,
Quizás no era un guerrero como sus hermanos que estaban al pie de la batalla con el rey Saúl, o como Saúl, mejor dicho, que era el líder de ese pueblo de Israel. David, Saúl, hermano, él ya era adiestrado en la batalla, ya había ganado victorias. David era un joven, nunca había peleado en guerra, había peleado pero con animalitos. Pero David tenía una característica que le creía el poder del Señor. Entonces, al ponerle, mire esto, hermano, dice la palabra, para ir ya finalizando, que cuando aquel paladín le hacía burla al pueblo de Israel, que a alguien lo retara, que fuera, y nadie le tenía, todos le tenían miedo, nadie quería ir a él, dice que de repente él fue a donde sus hermanos que estaban en la guerra. Y uno de sus hermanos salieron al encuentro. ¿A qué iba David a donde los hermanos de David? A dejarle. ¿A qué? A dejarle comida. ¿Y qué le llevaba de comida? Eso. Ahí lo dice la palabra. Le llevaba quesito. La tortilla que se la pone. Para que le dé más rica. Entonces le llevaba quesito. ¿Y cómo le recibió la familia, los hermanos principalmente? Enojados. Le dijeron, ya viene vos a chambear. A ver, a algo venías. ¿A qué venir? Le dijeron. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio David a ellos? Que los hizo enojar a los hermanos. Si leyeron, para los dos, les dije, capítulo 16, capítulo 17, que lo leyeron. David le dijo, hermanos, oí ¿qué es lo que el rey va a dar el que venza a ese gigante? Le dijo, pues venir nada más a chingar a ver qué es lo que se van a dar, ¿verdad? Porque ya había dicho el rey lo que iban a dar. Parte de su tesoro y parte de su familia, que era una de las hijas, el que venciera a ese gigante. Pero nadie se atrevía. Y entonces, como nadie se atrevió a pelear con ese paladín llamado Goliat, entonces él se fue, David dijo, yo voy a ir a pelear en el nombre de Jehová. Entonces todo el mundo se burlaba, incluso, hermano, hasta el propio rey Saúl se burló y le dijo, no, hombre, ¿cómo va a ir a pelear? Y dice la Biblia que le pusieron la armadura de Saúl y no le quedaba, lo tumbaba por el peso. Entonces dijo él, no, voy a ir nada más con escondita, una pequeña onda, y con sus piedritas del arroyo. Ahí hay otra historia que después la vamos a contar. ¿Cuántas piedras usó David para matar a Goliat? Para derribar a Goliat sería la palabra. Una. Pero sabemos que él no tenía solo una piedra, tenía un alfolí ahí. ¿Y el alfolí tenía cuántas piedras? 5 piedras. Miren, lo que ya saben. ¿Por qué tenía 5 piedras? Había más gigantes. Porque según la Biblia, eran 5 gigantes. Es que en Dios no hay casualidad, no. Ese es tiro de suerte, dice alguien por ahí. No es tiro de suerte, es porque Dios lo tiene ya mismo. Entonces, ¿qué es? Según las Sagradas Escrituras, dice la palabra, se me va el nombre, lo tenía en la mente. La armadura que usaba, en este caso Goliat, por los enemigos, es un casco, pero en el casco tiene como tipo el yelmo, el casco, hay una piececita. Ese no es el nombre, si alguien la sabe. Esa pieza, hermano, cuando la cierra, queda cubierta toda su cara. Según las Sagradas Escrituras dice que el paladín ese no la cerró, la dejó libre. Entonces, al dejar libre esa parte que es la frente, dice que él agarró, que mire, la onda y aventó la primera piedra.
Y al aventar la piedra, ¿quién dio la piedra? Jehová. Esa era la arma que él tenía. Y oiga esto, dice la palabra, y por eso le digo que hay cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué era lo que tenía entonces David en su mano? Una honda y una piedra. Entonces, lo que él tenía en su mano, entonces, lo que guió esa piedra fue Dios. Y fue directito, mire, a la frente. Y cayó a tierra. Ok, cayó a tierra. La pregunta es, ¿murió el Goliat cuando cayó? ¿De la piedra? No. Analicemos. Entonces, la piedra, aunque él era adiestrado con la onda y no fallaba, hermano, y le pegó en el centro. Sí lo derribó, pero no lo mató. Entonces, ¿qué tuvo que hacer David para matar al Goliat? La misma espada de Goliat, pesada. Entonces, si David no hubiera accionado a hacer su parte, ya Jehová había hecho la de él. ¿Qué era? Derribar ese gigante a tierra. Ahora le tocaba la parte a usted. Ahora le tocaba la parte a David. Y David, ¿qué es lo que hizo? Aprovechate, Matías, que esto no es de todos los días. Y agarró la espada del mismo Goliat y le cortó la cabeza. Si él no hubiera hecho la parte, y ahí es lo bueno, que a veces nosotros le dejamos todo al Señor y Dios no lo va a hacer todo. Hay cosas que nosotros las vamos a hacer y lo que nosotros no podemos hacer, la va a hacer Dios a través del Espíritu Santo. Nosotros vamos a hacer lo que está a nuestro alcance y lo que está fuera de nuestro alcance, Jehová lo hará. Porque a veces queremos nosotros hacerlo todo, dejarle todo a Dios que lo haga todo. Mire, hermano, nosotros cuando vamos a hacer algo, le ponemos una petición al Señor, nosotros hay que movernos. Yo no sé usted, yo no personal me muevo, busco aquí, busco allá, busco el otro. Si ya no se pudo hacer nada, ahora digo, ahora puse. Y lo que ya no puedo, porque una parte la tenemos que hacer nosotros. Y lo demás, mire hermano, ¿cuál era el miedo del pueblo de Israel? Ver a ese paladín gigante de 9 pies. Nadie lo podía derribar. Nadie. Dice la palabra que ese hombre era terrible. Solo la espada era tan pesada de ese gigante, imagínense. Entonces todo el mundo le tenía miedo. Entonces haber dicho Dios, bueno, yo voy a hacer una parte, David, y el resto la haces tú. ¿Cuál fue? Derribarlo, porque él era humanamente, si vamos humanamente, era imposible que David venciera o derribara a ese gigante. Entonces, al ver que era imposible, quizás le dijo, mas tú vienes con esto, con lo otro, mas yo vengo en el nombre de Jehová. Y ahí está la victoria. Que cuando hagamos algo, lo hagamos en el nombre de Jehová. Padre, voy a hacer esto en tu nombre. Señor, voy a hacer este trabajo en tu nombre. Voy a agarrar esto en tu nombre. Voy a hacer esto en tu nombre. Y lo demás lo hará el Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Cierra sus ojos. Gracias te damos, oh Dios, en esta hora. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar delante de tu presencia. Creemos y confiamos y reconocemos que tú vas delante de nosotros y que sin ti nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Ayúdanos, oh Dios. Tú eres el guiador, tú eres el que guía nuestros pasos, oh Dios eterno. Tú eres el que sustenta nuestra vida, el que nos da la fuerza, la sabiduría. Toma el control de mi hogar, toma el control de mi matrimonio, toma el control de mi familia, toma el control de todos los señores los cuales tú has puesto alrededor mío y en mis manos. Sea usted teniendo el control de esta obra, Padre. Toma el control de cada uno de nosotros, porque en tus manos nos encomendamos, oh Cordero. Guárdanos, susténtanos y fortalécenos en el nombre de Jesús. Hermano Russell, ayúdenos
a pasar por los ofrendantes. Gloria al Señor. Padre, te pedimos y te rogamos que bendigas al dador alegre. Bendice a aquel que da, no da por necesidad, sino que damos por agradecimiento, porque estamos agradecidos, Señor, que tú nos has bendecido de una forma maravillosa. Y entendemos, oh Dios, que todo viene de ti, oh Dios. Te ruego por el poder de la palabra, abre la ventana de los cielos y que sobreabunde la bendición en tu casa y en la casa de cada uno de mis hermanos, que damos para la honra y la gloria de tu nombre. Bendice al dador alegre. Bendice a aquel que no ofrenda ni diezma. No ofrenda ni diezma, no porque no quiere, sino porque no tiene. Y tú conoces su corazón y a ti nadie te puede engañar. Por eso te ruego, Señor, abre la ventana de los cielos hasta que sobre y abunde en cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Pasa a nuestro hermano Cruz y así los músicos cada uno de nosotros. Dame la mano de mi hermano serás. Y ahora ni la mano hay que dar la gente, hermano. El poder va que tiene alabanza, hermano, el Señor. Primera de Samuel, capítulo 24 y capítulo 26, hermano, leas esos dos capítulos para el próximo martes, si a Dios le place. Si Cristo viene en la trayectoria de estos días, pues allá pues el Señor nos va a perfeccionar, hermano, y nos va a decir, ¿verdad? Nos va a contar lo que todas estas historias, hermano, porque allá estaremos por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primera de Samuel,
capítulo 24 y capítulo 26. Apúntelo y lo estudia el próximo martes, si a Dios le place, estaremos dando estas enseñanzas. En el pizarrón, hermano, ahí están los anuncios acerca